Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estén con nosotros. Viernes 12 de junio del 2026. Nos alegra que estén con nosotros a través de Televisión Abierta, La Caleta TV, Onda TV también. Dos de los canales que nos prestan sus antenas, sus sistemas de cable, sus sistemas de internet para estar con ustedes, pero también nuestro canal de YouTube donde nos originamos, ¿verdad? Desde donde nos originamos para entonces compartirnos a través de las redes sociales, la televisión abierta, a través de otros medios digitales, o sea, por todas partes estamos. Así que gracias por siempre estar con nosotros a esta hora de, del día. Puede ser de mañana, puede ser de tarde, puede ser de madrugada, puede ser a la hora que sea, pero siempre con ustedes. Qué bueno que estén con nosotros. Las efemérides en el día de hoy. Hoy es Día Mundial del Trabajo Infantil, o contra el trabajo infantil, perdón. Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y esta fecha importante porque busca promover el derecho de los niños y además la lucha contra el trabajo infantil. Yo esto lo tomo con pinza y entiéndame por dónde voy. Entiéndame por dónde voy. Claro, un niño no puede supeditarse la vida de un niño al trabajo y que deje de ir a la escuela. No puede supeditarse al trabajo y que deje de ser niño, o sea, de jugar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, de que el niño acompañe a papá, oigan, lo acompañe de paseo, papá pasa un rato con papá, ver qué papá hace, por un lado. Por otro lado, que aprenda esto es a modo educativo, sin que esto afecte su desarrollo, su educación. Yo creo que el niño debe aprender un oficio. Creo. Pero, ¿verdad? No me satanicen por lo que yo estoy diciendo. A mí siempre me gustó andar con mi papá, por ejemplo, en sus oficios. No hice lo que él hace, él es técnico, el mejor técnico electricista de este país, mi papá. Lo digo a orgullo, eso es así, no le puedo hablar mentira. Sobre todo de tensión, de alta tensión, ¿verdad? Pero lo digo, esa es la realidad. ¿Qué hago? Entonces, ¿qué ocurre? Y yo no soy electricista, pero aprendí ciertas cosas que ya de adulto me han servido. Compartía tiempo con él, y yo no soy, ni eso fue un abuso, ni nada que ver. Yo no iba a trabajar, yo iba a andar con mi papá. Oiga bien, que era que yo iba a comer y andar con mi papá. Bueno, que pasaba un alicate, sí, que pasaba un destornillador, sí, agárrame ese alambre y ya la agarraba, ya, pero más nada. Y eso es maravilloso. Pero ya el trabajo forzoso, sí, ya eso un niño no puede hacerlo, no. Para nada, ni poner en juego ese libre desarrollo que debe de tener todo niño, o sea, ser niño, jugar, y sus estudios, eso no puede estar en juego. No, eso no. Y ahí entonces, por eso hago la salvedad. También hoy es Día Mundial del Funcionario Judicial. Nuestro saludo para todos aquellos hombres y mujeres que hacen un trabajo extraordinario en los tribunales y en el sistema de justicia de nuestro país y del mundo, porque nos vemos en el mundo también. Día Internacional del Doblaje. Aquí hay unos actores y actrices muy buenos. Día Mundial de la Lucha contra la Falsificación y la Piratería. Bien, y también hoy es día del Superman Day, o el día de Superman. Y la kriptonita, Superman, la kriptonita. Pero bueno, también hay que recordar que en una fecha como la de hoy, pero en 1924, se firmó en Santo Domingo por Horacio Vázquez, por Federico Velázquez, Francisco J. Peinado, por la parte dominicana, y William Russell, por Estados Unidos, el Tratado de Evacuación
Mediante este tratado, las tropas de ocupación de los Estados Unidos abandonan el territorio nacional militarizado desde 1916. Eso fue en la primera intervención norteamericana. En 1935, la avenida Juan Pablo Duarte es rebautizada con el nombre de José Trujillo Valdés, el padre del dictador Rafael Molinas Trujillo. En 1962, las autoridades judiciales inician el proceso contra los miembros del Servicio de Inteligencia Militar, el SIN. Ellos fueron Alfonso Cruz Valerio, Emilio Estrada Mayeta, Ramón Emilio Rojas Lora y Néstor Antonio Pérez Terrero, acusados de asesinar a las hermanas Mirabal. Tanto estas fueron Minerva, Patria y María Teresa Mirabal. En 1964 el triunvirato revocó mediante el decreto 292 la disposición que concede el fuero a la Universidad Autónoma, a la UAS. Además, en 1989, Su Santidad Juan Pablo II designa al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez como consejero de la Pontificia Comisión para América Latina por un periodo de 5 años. En el 2009 se inaugura el Metro de Santo Domingo, la estación del Centro de los Héroes, como parte de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la gesta patriótica de junio de 1959. Estamos hablando del 14 de junio. Y en el 2015, la Asamblea Nacional Revisora aprueba en segunda lectura, con 181 votos a favor y 39 en contra, la modificación de la Constitución para restablecer la reelección presidencial consecutiva, la cual le permite al actual presidente optar por otro periodo. Bueno, así las cosas, estas fueron las efemérides de este viernes. Miren, vamos a los temas. Y vamos a los temas porque yo siempre he dicho que aquí ocurren cosas que guindando parecen berenjena. Y que uno nunca deja de sorprenderse con las posiciones, y estoy consciente que el mundo es cambiante, y como el mundo cambia, así cambia la mente del ser humano. Hoy yo puedo pensar una cosa, mañana puedo pensar otra. Pero hay algo. ¿Y por qué mi sorpresa? Bueno, porque estoy escuchando personas, compañeros de periodismo, gente a las que admiro, gente con las que he tenido roce, o sea, vinculación, en el buen sentido de la palabra, y con la que hemos librado batalla. Sí, con la que hemos librado batalla. Hablo de batalla, es que hemos defendido causa. Yo creo en la defensa de la causa. Yo debo decirle que me inscribo entre los que creen que el ejercicio del periodismo no es una patente de corcho. No es una patente de corso que se le da a alguien para hacer y deshacer. El periodista no tiene derecho más que el derecho que le otorga la ley, a más nada. A más nada, Porque hay gente que se cree otra cosa con este oficio, y no. Este oficio, como otros, porque entiendo que el médico dirá lo mismo, pero para mí, esto es uno de los oficios más dignos.
uno de los oficios que el día que yo no sienta el respeto por él, yo lo voy a dejar. El día que yo entienda que ya yo cumplí con lo que tenía que hacer o que llené el cometido en esto, yo dejo esto. Yo soy así. Yo dejo esto. Pero, reitero, yo entiendo que el mundo es cambiante y como cambia, nada es estático, podemos tener puntos de vista distintos sobre cosas que respeto. Y he llegado al extremo incluso de decir que a estas alturas de mi vida, yo no me peleo con periodistas. No voy a pelear nunca. No lo voy a hacer. Sin embargo, me sorprende. Gente que, reitero, había defendido cosas de las que hemos hablado aquí, vinculadas al periodismo, hoy la está normalizando. Ustedes me escucharon a mí el pasado lunes y el martes dando la alarma sobre lo que se aprobó en este nuevo Código Penal, que es la Ley 7425. Ustedes me escucharon a mí hablar de eso. Y dije, bueno, quien me alerta de eso es un abogado, Peralta. Dice, Daniel, revísense esa cuestión. Y yo de inmediato digo, no, espérate, déjame buscar esto. Y me puse a revisar. Y dentro de la revisadera, los puntos que encontré más rápido, así rápido, fueron el 379, el artículo, el 310 y el 186, que habla del ultraje, del atentado, que habla de lo que es el suministro de información. Eso es un peligro. Y eso es un peligro. Hay gente que está normalizando bajo la excusa válida, que yo estoy de acuerdo que ni el periodista ni nadie puede vivir como chivo sin ley. Esa vaina no es verdad. Para eso se hacen las normas, para regularnos. Para eso existe el derecho, para normar sociedad. Para eso es que existe. Y he dicho aquí que yo estoy de acuerdo con los sometimientos que se han hecho a la justicia. Que yo en mi vida jamás pensé decir eso, pero estoy de acuerdo y lo digo por el desorden que se ha destapado, sobre todo en aquellos programas que se difunden por redes sociales y por contenido stream. Yo he dicho que incluso que si hay que someter a alguien, que si encuentran que yo he cometido algún delito de prensa, que me sometan también. ¿A dónde llego yo? Ahora bien, una cosa es que yo cometa un delito y otra cosa es el agravamiento de pena, es el aumento y el exceso del cuidado del honor que se está teniendo. Yo puedo ser cuestionado, claro, no es elegante, no es legal, es contraproducente que yo llame a una persona ladrón por aquí, sin yo tener prueba. Estoy claro en eso y lo condeno. No apoyo eso. Que la justificación es que el descontrol que existen en las redes sociales, en los contenidos que se difunden por internet, hay que controlar.
Yo estoy de acuerdo con que tenemos que controlar, pero este programa se difunde, se origina en Internet y de Internet se difunde en otras áreas. Y aquí no se le falta el respeto a nadie. Primero, porque yo me respeto. Y segundo, cuido mucho el tema de las demandas, porque yo me inscribo entre los periodistas que entienden que el periodista puede ser demandado. Ahora, cuando es condenado, pierde su credibilidad. Todo lo que construyó durante toda su vida, si lo condenaron, la perdió por difamación e injuria. Yo me inscribo ahí y yo cuido eso. Yo cuido esa parte. Pero me resulta ruidoso que se esté justificando el abuso que cometieron los congresistas de este país. ¿Por qué yo le llamo abuso? Y en parte hasta el Poder Ejecutivo, porque promulgó esto. Esa ley, la 7425, eso fue un abuso. ¿Por qué fue un abuso? Bueno, porque antes de aprobar esa ley, ustedes se preguntarán, ¿y eso no fue sometido a un proceso de evaluación, de discusión? Bueno, aquí le llamamos vistas públicas. Sí fue sometido a ese proceso. Y en la mayor parte de los casos de esto que está aprobado aquí, se le dio la alarma, se le dijo en su momento que eso además de resultar inconstitucional, parte de las acciones cometidas, en este caso yo me estoy haciendo referencia exclusivamente a lo que atañe a los medios de comunicación, a los periodistas, al ejercicio periodístico en la República Dominicana y al ejercicio de hacer contenido. Lo aclaro, no todo el que está haciendo contenido en Internet es periodista, no. Lo aclaro, y por eso la diferenciación. Ahora bien, fue un abuso porque, como se le alertó, ellos se comprometieron a sacar eso del proyecto, se comprometieron ahí en las vistas públicas, pero después, al final, la comisión que estudió esto y rindió su informe, metió de contrabando, por eso les hablé el lunes y el martes, que metió por debajo de la mesa, que vendieron el tema como un dulce, pero fue un ladrillo que metieron por debajo de la mesa. Y fue esto. O sea, lo que en principio ellos querían hacer con la ley Mordaza y con otras iniciativas legales, otro proyecto de ley, lo metieron aquí y lo disfrazaron. Le buscaron la vuelta y lo disfrazaron. Pero la intención desde un principio siempre estuvo, que era coartar la libertad de expresión y difusión en este país. Y ahí está. En la lectura que seguí haciendo, señores, ahí hay un artículo 209 y un artículo 213 que son peligrosos. Y por eso establezco que peligra el ejercicio periodístico y de prensa, insisto en que peligra en la República Dominicana. Eso es peligroso. El artículo 209, ay, déjenme buscarlo porque lo tengo acá. Aquí está. Usted se lee desde el 208, que habla de la difamación, 209 y sus dos párrafos, el 210, el 211, el 212, y cuando usted termine en ese 213, ahí es que usted se va a mandar. El 209 crea
un nuevo delito. Bien, para eso están los legisladores. ¿Ustedes saben cómo se llama ese delito? Difamación extorsiva. Y habla, quien haga imputación pública a una persona física o jurídica de un hecho preciso o concreto que le afecte en su honor o en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar, por cualquier forma pública, audiovisual o escrita, radial o televisiva, streaming electrónico o en el ciberespacio, o sea, lo abarcaron todo, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio de cualquier naturaleza o para que la víctima o un tercero realice, omita o tolere un acto que le cause un perjuicio y con ello obligue o procure obligar, oigan bien, ellos se esmeraron, a las víctimas a ceder a sus exigencias, serán sancionados con pena de 5 a 10 años de prisión mayor y multa de 10 a 20 años del salario mínimo del sector público. Entonces tiene dos párrafos. Párrafo 1. La misma pena se impondrá a quien, para no materializar la difamación, solicite un beneficio de cualquier naturaleza o para que la víctima o un tercero realice o omita o tolere un acto que le cause un juicio y con ello obligue o procure obligar a la víctima a ceder a sus exigencias. 2. Si la infracción es cometida por 2 o más personas, sin importar que estos formen o no una asociación de malhechores, se impondrá pena de 10 años de prisión mayor y multa de 20 a 30 salarios mínimos del sector público. Eso es con la injuria, la difamación extorsiva. Y yo les pregunto a ustedes, pero es loco que lo está volviendo. Y yo estoy de acuerdo con la regulación, reitero, de los medios, pero nos estamos volviendo locos. Entonces, el tema de la extorsión existe, es una industria en la República Dominicana, pero eso es lo que está diciendo esto. Se está regulando la industria de la extorsión. ¿Qué puede ocurrir? Pueden ocurrir casos. Ahora, si existe un extorsionador, existe un extorsionador y viceversa, ¿verdad? Si usted no ha hecho nada, usted no tiene que pagar por lo que usted no ha realizado. Usted no tiene que sentirse atemorizado por lo que usted no ha realizado cuando se haga la denuncia. Una pregunta tonta. ¿O usted tiene que sentirse atemorizado? Si usted es funcionario y usted no ha cometido ningún delito y usted no ha cometido ningún acto que vaya en contra de la moral, la buena costumbre y el desempeño de sus funciones, usted no tiene que sentirse amenazado. ¿O sí? Es eso. Pero ¿dónde vamos? Por eso hablo en exceso. Eso en el 209. Pero si nos vamos al 213, que recoge también lo de la difamación, la injuria, el 213 es sobre las penas complementarias aplicables a la persona física imputable y jurídica imputable en un caso de injuria y de difamación. ¿Y ustedes saben en qué termina eso? Mandándolo al cumplimiento de los artículos 30, 34, 38, 41 y 45, el 186, 190, 198 y 210 de este código. ¿Y ustedes saben qué dice? Vámonos al 30. ¿Qué dice el 30? Para que vean qué es lo que está pasando. Para que veamos qué es lo que está pasando. Bueno, el 30 dice lo siguiente: la pena complementaria por infracciones muy graves. Las penas complementarias aplicables a la persona física imputable de infracciones muy graves son las siguientes: confiscación o decomiso de productos de los bienes, objetos y deberes procedentes directa o indirectamente de la infracción, sin perjuicio de los derechos que tenga los terceros de buena fe.
cierre definitivo del establecimiento comercial o de la instalación involucrada directa o indirectamente en la infracción o el cierre temporal por un periodo no mayor de 3 años. Estamos hablando de cierre de medios de comunicación. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque no especifican. Ellos no quisieron especificar que se trataba de medios de comunicación para ahí, entonces, abarcarlo todo. Y vuelvo y le caigo en el caso, por ejemplo, del suministro de información, el de artículo 379. El 379, fíjense en la forma en cómo ellos vincularon en el caso del sabotaje. Fíjense que eso no está vinculado directamente a la comunicación, pero lo metieron por el caso de sabotaje. Cualquier abogado agarra el caso de sabotaje, agarra este artículo vinculado al sabotaje, porque también vincula a los medios de comunicación en algo sencillo. ¿Qué se buscaba con la ley, con la famosa ley Mordaza? Que se tuviese que suministrar información cada vez que los organismos del Estado la requirieran. O sea, que usted violentara el secreto profesional, por un lado. Y por el otro, que usted no proteja su fuente. Eso es lo que se buscaba. Bueno, pues con esto lo lograron, al menos hasta ahora. Porque, por suerte, hasta el senador aquel que nadie quería saber, el señor Antonio, hasta él ahora se está congraciando con la prensa en el sentido de que está defendiendo a la prensa. Ahora, un hombre que no había sometido un proyecto de ley nunca ahí. Y tiene que ser de los senadores con más ausencia. Él y el Torito van conmigo. Torito, tú eres mío, pero tiene muchas ausencias. Están compitiendo en ausencia. ¿Verdad? ¿Qué dice el artículo 379? Sabotaje. Quien destruya o deteriore una edificación, construcción o cualquier otro objeto o recurso. Oiga, ¿por dónde va? Usted dice, no, por allá, no, tranquilo. O desvíe documentos. Ahí está metido ya. O desvíe documentos o cualquier otro material. Ve que lo dejaron abierto. Cualquier otro material, ¿qué puede ser? Una grabación, una documentación que le hayan suministrado a un periodista, puede ser algún dato también suministrado vía fuente, alguna fuente que usted tenga, o aporte informaciones falsas al sistema de información al servicio de los intereses fundamentales de la nación. ¿De qué estamos hablando? De los organismos de seguridad del Estado, del DNI, del J2 y de otros. Es a eso que está haciendo referencia. Y dice, bueno, serán sancionados con 20 o 30 años de prisión mayor y multa de 30 a 40 salarios mínimos del sector público. O sea, ese artículo despoja al periodista del secreto profesional, pero también de la protección de la fuente. Ese artículo 379. Entonces, lo envolvieron y lo colocaron ahí. Qué buenos abusadores. Qué buenos abusadores fueron esos congresistas. Qué buenos abusadores. Y no le voy a decir lo otro porque quizá ustedes quieran, o sea, los congresistas quieran que yo incurra en lo que ellos podrían considerar una falta de respeto, pero yo no lo voy a decir. Pero son unos abusadores que engañaron a este país con este código. Engañaron a los diferentes sectores que fueron a perder su tiempo en unas vistas públicas. Y reitero, el ejercicio de la comunicación en este país está feo. Y yo, presidente, siendo usted hijo de quien usted es, yo eso no lo esperaba. Siendo usted hijo del doctor
José Rafael Abinader, no. Y lo menciono que Dios lo tenga donde no se moje, al doctor José Rafael Abinader WhatsApp. Señores, ese señor estuvo entre los complotados para justiciar a Trujillo. Fue entre los que planificó eso. Y no estuvo el día del ajusticiamiento porque la fecha se adelantó. Pero no solo eso. El papá del presidente fue el secretario de Finanzas de Camaño. De Camaño. Secretario de Finanzas del gobierno de Camaño en este país. Y no obstante, fue un gran aliado del ejercicio de la prensa y el periodismo en la República Dominicana. De hecho, solamente le cuento esto. La universidad que ese señor le legó a este país, Organización y Método, OIM, es la universidad que tiene la única escuela que imparte docencia sabatina. Pero eso tenía una razón de ser. Era que en aquellos tiempos, cuando él también fue vicerrector en la UAS, y fue maestro allá, y accionaba a nivel político, me cuentan a mí que el doctor Abinader, WhatsApp, siempre le preguntaba a los periodistas que en qué estaba la carrera, que se habían terminado la universidad. La mayoría le decía que no, porque en esos momentos la convulsión que se vivía, la situación del país, los periodistas entraban a los medios de comunicación y no sabían a qué hora iban a salir. No lo sabían. Se sabía que se entraba, pero no se tenía hora de salida. Y ocurre que él, para que esos periodistas pudiesen terminar y tener un título universitario, crea la Escuela de Comunicación Sabatina en su universidad. Por eso le digo, me sorprende eso. Porque si aquí hubo un aliado de los medios de comunicación, se llamó el doctor José Rafael Abinader WhatsApp. Que Dios lo tenga en gloria donde esté. Pero lo fue un gran aliado. Por eso termino con eso. A mí me sorprende que en un gobierno de su hijo eso se haya promulgado y eso se haya aprobado. Con un congreso de mayoría de su partido. Para mí. Eso es contraproducente. Para mí. Porque no fortalece, por el contrario, debilita el ejercicio profesional de la comunicación en el país. Ese Código Penal. Pues me sorprende también a mí que gente que hemos defendido causa y que en otras ocasiones ha defendido lo que hoy estamos cuestionando aquí, no por esta vía, no con las mismas palabras quizás, pero lo defendió. Hoy estén apoyando eso. Ese engaño de nuestro Congreso. Porque es un engaño. Hasta aquí lo dejo, señores. Buen fin de semana. Gocen mucho, gasten poco. Espero que compartan este video, que lo comenten, déjenme sus comentarios y que además ustedes tengan un fin de semana en quietud, en tranquilidad, porque el lunes tenemos el compromiso de estar aquí. Gracias a todos, nos vemos el lunes.